Sean todos bienvenidos nuevamente a este Discipulado 3. Hoy vamos a tratar la lección número 4, que se titula El llamado. Esta lección tiene como propósito que tú sepas que Dios te hizo un llamado muy especial para que tú continúes la obra en la tierra. Así que si tú pensaste de que tú viniste a esta tierra sin ninguna razón y sin ningún propósito, pues te equivocas. Quiero que sepas en esta oportunidad que Él te escogió para que tú salves a otras personas a través del mensaje de Jesucristo. La pregunta es, ¿para salvarlos de qué? En Juan 3:16, en Romanos 3:23 y en Romanos 6:23 habla mucho de que el hombre se pierde si no se acerca a Jesucristo y si no lo acepta como Señor y Salvador. Él vino a esta tierra a morir con un propósito, pues ese propósito se completa cuando tú le recibes como Señor y Salvador. Solo así podrás ser libre de la condenación eterna. Jesús te dice en Lucas 5, 27, 29, sígueme. No seamos personas indiferentes al llamado de Dios. Recuerde de que hay una voz interior que nos dice, sírveme, pero nosotros somos los que nos resistimos a ella, ¿verdad? ¿No le ha pasado que en ocasiones usted se ha sentado a manera de esta figura, se ha sentado a pensar como que siente que alguien allá arriba quiere algo de usted? Pues déjeme decirle que en Romanos 11:29 afirma esto diciendo, Dios entregó en sus manos dones y le hizo un llamado a servirle. Y eso es irrevocable, que significa que usted no lo puede devolver a Dios, ya se lo dio. Y esto se tiene que cumplir sí o sí. ¿Pero de qué depende? De su decisión. Tenemos dos textos bíblicos que respaldan esta enseñanza bíblica del llamado. Y está en Jeremías 1:5. Antes que te formaras en el vientre te conocí, y antes que salieras de la matriz te consagré. Te di por profeta a las naciones. En 2 de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos eternos. Estos versos confirman claramente algo maravilloso. Antes de que usted naciera, ya el Señor hizo un plan. Antes de que usted viniera al vientre de su madre, ya Dios tuvo un plan con usted. Y dice que quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según su propósito y la gracia que nos fue dada antes de los tiempos eternos. Es una parte también muy maravillosa, antes de los tiempos eternos. Quiere decir que usted y yo, antes de que todo esto sucediera del pecado del hombre en la tierra, mucho más antes, Dios ya trazó un plan con usted y conmigo. Pero déjeme decirle que el primero que aceptó el plan, el primero que valientemente levantó la mano y dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí, fue Jesucristo. Nosotros aceptamos después, pero fue Él el pionero, el primero en aceptar ir por nosotros y morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que usted y yo no padeciéramos ese tipo de muerte física y muerte espiritual. ¿Qué es el llamado? El llamado es la voz interior de Dios en tu corazón, invitándote a servir al Señor. ¿Para qué? Para que tú intercedas entre Dios y los hombres que todavía están perdidos. En Isaías 6:8 dice, entonces oí la voz de Jehová que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Esto fue una profecía de Isaías. Mostraba que Jesús ya había dicho estas palabras cuando sucedió esa gran pregunta que vamos a ver ahora. En los cielos estaba reunido el Padre con su Hijo Jesús y con el resto de nosotros, ¿no? O de aquellos que tenían que venir a esta tierra, según los versos ya leídos anteriormente. Esta representación gráfica habla claramente de que el único de todos nosotros, que ya existíamos antes de venir a esta tierra, muestra que Jesús fue el único que aceptó este reto de descender a la tierra y salvar al mundo que se estaba perdiendo.
Si leemos en Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos un hombre que levantara un vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. Mientras el Padre buscaba y no hallaba, fue ahí donde Jesús levantó su mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cómo no seguir ese ejemplo, hermanos? Si el Señor Jesús lo dio todo por nosotros, ¿cómo no darlos nosotros todo y todos nuestros dones al servicio del Señor? ¿En qué consiste el llamado de Dios? Vamos a ver. Consiste en que si hay un llamado de parte de Dios, tiene que haber una respuesta tuya. Yo quisiera que todas las respuestas sean: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Pero no siempre es así, hermanos. Hay muchos que rechazan servirle a Dios. Hay muchos que renuncian a servirle a Dios y tienen a Dios en espera. Si tú aceptas ese llamado, pues automáticamente Dios empieza a trabajar en tu vida y en la vida de otras personas. En Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones, nuevamente lo estamos leyendo, y el llamamiento de Dios. El llamamiento de Dios es inagotable. Te va a seguir llamando hasta que tú tomes tu decisión. Una vez que tomes tu decisión, de ahí empieza todo. El llamado de Dios consiste en desarrollar la visión de Dios en tu vida, según tu vocación. Lógicamente, no todos son pastores, no todos son maestros, no todos son evangelistas. Todos somos diferentes. Todos hemos sido llamados por Dios con una vocación específica. El llamado de Dios consiste en ser discipulado para que tú luego discipules a otras personas. También consiste en que tú reproduzcas el carácter de Cristo que hay en ti en la vida de otras personas, para que ellos lo hagan en otros y sea una cadena de nunca acabar. Hay 5 llamados básicos que la Biblia menciona y están en Efesios 4. Y dice que Él mismo, o sea Dios, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. En ese tiempo había un gran avivamiento que se estaba desarrollando con los 12 apóstoles después del ascenso de Cristo a los cielos. Junto con la venida del Espíritu Santo se estaba desatando una grande bendición de la predicación de la palabra de Dios. Habían muchos milagros, prodigios, maravillas que estaban aconteciendo. Por eso era necesario que el mismo Dios, el mismo Señor, constituyera de este tipo. ¿Para qué? Tiene un propósito. Y su propósito es a fin de adiestrar a los santos. Se refiere a los santificados por la sangre de Cristo, porque nosotros por nuestras propias obras no lo somos. Y para la obra del ministerio, o sea, de este trabajo, para la edificación del cuerpo de Cristo, quiere decir para toda la grey, para toda la iglesia. Hoy en día se sigue avivando este tipo de ministerios, pero ojo, en algunos casos se está cayendo en los extremos, en las autoproclamaciones, ¿verdad? Oremos a Dios que nos dé sabiduría. Dios lo va a guiar para que usted pueda dejarse orientar por estos diferentes ministerios. Seguidamente podemos decir: ¿cómo yo respondo al llamado de Dios? ¿Cómo tú respondes? ¿Con indiferencia? ¿Con ganas? ¿Con temores? Hay muchas formas en las que nosotros muchas veces nos vamos a mostrar ante Dios con ciertas limitaciones. Recuerde que el llamado de Dios siempre viene con un buen propósito. Y lo vamos a leer en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Qué maravilla! Así que tranquilo, amado amigo, tranquila, amada hermana. Dios tiene grandes pensamientos de bien para usted. Tiene caminos preciosos que no son sus caminos.
A nuestra lógica suena muy irracional pensar cómo, qué, cuándo, cómo se va a dar, pero Dios lo hace. Así como los cielos son altos, así son los caminos del Señor para nosotros, hermanos. Así que si usted tiene dudas, temores, tranquilo. El plan de Dios es perfecto. ¿Cómo reconoce usted el llamado de Dios? Para reconocer el llamado de Dios tenemos que ser sensibles y no duros de corazón, no ser indiferentes, no cuestionar. A veces cuando cuestionamos estamos usando el raciocinio humano, y si razonamos las cosas de Dios humanamente, pues vamos a equivocarnos, vamos a errar, vamos a querer encontrar brazos y piernas al asunto y al final no vamos a hacer nada. Es mejor dejarse llevar por esa corriente de amor de parte de Dios que nos invita a servirle. Recuerde que el llamado que Dios hace en su vida es una voz dentro de su corazón que le está diciendo, sírveme. Y que por muy encima de todos sus temores y de todo lo que usted haya pasado, usted como que está a punto de decir, sí, quiero hacer esto. Usted debe estar seguro de que Dios lo está llamando. No importa si los demás no lo aceptan. No importa lo que le digan. Lo que importa más es cuánto usted está seguro que Dios tiene un llamado en su vida. Solo así usted podrá sanar de ese complejo, de esos temores que usted tiene. Usted sabiendo, yo sé que muchos son conscientes que tienen un llamado de parte de Dios. Pero las circunstancias levantadas por Satanás en todo el trayecto de su vida ha sido solamente de dolor, llanto y destrucción. Pero por encima de todo eso siempre está presente esa voz que le dice, sírveme, sírveme. En Efesios 4:7 dice, a cada uno entonces nos fue dada la gracia según la medida del don de Cristo. Quiere decir que Dios nos dio por regalo, porque gracia significa regalo, nos dio por regalo una medida de don. En base a esa medida, Dios nos pide que trabajemos, ¿verdad? Porque Él conoce nuestras vidas. Así que, hermanos, ánimo. Aspectos en el reconocimiento del llamado de Dios. Los aspectos del llamado son los siguientes: la convicción, compromiso, quebrantamiento, la unción, la sujeción, fructificación y liderazgo. Estos aspectos vienen a ser una forma en cómo se va desarrollando el llamamiento. ¿Cuándo viene la convicción? Cuando hay una decisión. Faltó ponerla aquí, pero yo la menciono para que se pueda reforzar el propósito de la convicción. Vamos a ver cada uno de ellos. Convicción es tener la plena seguridad y certeza que Dios te llamó al ministerio. Por lo tanto, Él te va a preparar, te va a respaldar y te va a proveer de todas las cosas que tú necesitas para ese ministerio. ¿Sí? Compromiso. Si tomas la decisión de dar ese paso para servir a Dios, créeme, es un paso poderoso, ya que sin decisión no hay compromiso. Y si no hay compromiso, pues se va a bloquear tu llamado. Y nadie quiere que se bloquee su llamado, ¿verdad? Si leemos en Isaías 6:8 dice, entonces oí la voz de Jehová que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y dije, heme aquí, envíame a mí. Si el Señor te llama, dile, heme aquí, Señor, envíame a mí. Con errores, sin errores, con defectos, sin defectos, úsame, Señor. Forma mi vida para ser de testimonio y edificación a los demás. Recuerde que si no hay decisión, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, no hay llamado. No se desarrolla, se bloquea totalmente. Quebrantamiento. El quebrantamiento es morir a mi voluntad para hacer la voluntad de Dios. Por experiencia les comparto, hermanos, que duele mucho renunciar a nuestros planes, a nuestros propósitos para hacer los propósitos de Dios. Pero una vez que usted toma la decisión, viene bastante bendición de parte de Dios a su vida, viene seguridad, confianza, todo se arregla, todo se restaura en su vida. Usted empieza a sentir que Dios lo está llamando y con un propósito bello y hermoso.
aún si incluyera dar la vida por el Señor, Dios lo prepararía para eso, para que usted lo dé con amor, con gozo y alegría. En Juan 12:24 dice: en verdad os digo, a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda él solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El ejemplo es muy sencillo, hermanos. Si usted pone un grano de maíz en una alacena, pues así esté años, ahí va a estar como grano, ¿verdad? Encerrado en esa cáscara dura que lo envuelve, que representa la dureza del corazón. Pero una vez que este grano es lanzado al jardín o a un espacio de tierra de la casa, este grano con el agua del Espíritu Santo se parte, se quiebra. Y eso quiere decir morir a tu voluntad, morir a tu ego, morir a tus planes, morir a tu yo. Y una vez que se parte, no queda ahí. Empieza a brotar una hermosa planta que luego crecerá grande y dará fruto. Toda esa planta gigantesca aguarda dentro de un grano, un pequeño grano. Si usted quiere ver la gloria de Dios en su vida, pues deje que el Señor lo desate en gran manera. La unción. La unción es el respaldo de Dios a través de su Espíritu Santo. Es como un manto de fuego poderoso que no quema o que no consume. Un fuego de Dios que cae sobre usted y empiezan a suceder cosas maravillosas. La gente es sanada, muchos son liberados, algunos son restaurados su relación entre familiares y hallan el perdón entre ellos. Es algo maravilloso. Cuando usted está lleno de esto y entra en cualquier lugar, ya sea iglesia o visita familiares, suceden cosas maravillosas. La presencia de Dios desciende y nadie se resiste a ella. En Jueces 15:14 dice: él había llegado al Leí, un lugar. Cuando los filisteos alzaron el grito corriendo a su encuentro, entonces el Espíritu de Jehová lo invadió, y las sogas que estaban en sus brazos fueron como lino quemado al fuego, y sus ataduras se desprendieron de sus manos. ¿Sabe a quién le aconteció esto? A Sansón. Sansón había sido engañado y atado de brazos. Pero acá dice que el poder de Dios descendió, el Espíritu de Dios descendió, lo invadió a Sansón. Y todas esas ataduras se quemaron y cayeron de sus brazos. De la misma forma, la unción de Dios, la presencia de Dios, pudre todo yugo y quema toda atadura que hay en su vida. Por esa razón yo le invito a que nosotros nos llenemos más de la unción de Dios. Amén. La sujeción. Dios instituyó autoridades en la iglesia, a la cual nos sujetamos en amor y servicio. Recuerde, en amor. Nadie se sujeta por imposición, sino por amor a Dios. Recuerde de que Jesús fue grande, pero sin hacer sentir pequeños a los demás. Él fue no solamente como un amigo, Él fue como un padre, Él fue como un gran hermano, y Él fue un gran maestro, un gran ejemplo, y sobre todo nuestro Salvador. Si usted lee en Romanos 13:1, sométase, dice, a las autoridades y gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. En Romanos 13:2 dice: de manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios, y los que resisten acarrean juicio para sí mismos. Así que, hermanos, hermanas, si usted tiene un pastor, ámelo, cuídelo, respételo. Fructificación. Al servirle a Dios, usted dará fruto. En eso consiste la fructificación, la cual Dios se agradará retribuyéndole gozo, bendición, honra, dicha y paz. Es como que usted va a un mercado, mira una fruta agradable, la compra y luego se la lleva a la boca y la disfruta. De la misma forma, cuando usted da fruto, Dios coge ese fruto de usted, se agrada de ese fruto, ¿verdad? Pero si usted no da fruto, entonces ¿de qué podría agradarse Dios? ¿Cómo usted podría agradar a Dios si no da fruto? Entonces es necesario que demos fruto. ¿Cómo damos fruto? Predicando su palabra y haciendo que aunque sea una alma se entregue a Cristo. Colosenses 1:10 dice:
para que andéis como es digno del Señor, con el fin de agradarle en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el pleno conocimiento de Dios. Usted vino a Dios de repente desprovisto. Dios empezó a proveerle de formación, entrenamiento espiritual, unción, protección, equipación, y todo eso le ayudó a usted a formar un buen carácter en su vida, el cual lo hizo un guerrero para Dios. Con esa actitud usted puede llegar a muchas personas sin temor a nada. Para los que son padres de familia, Dios te llamó a ser pastor de tu hogar, por decirlo así, porque pastor es el que cuida, pastor es el que enseña, el que forma, el que comprende, el que entiende, el que vende a la herida. Tú tienes que ser primeramente un pastor de tu casa. Si tú pastoreas a tu esposa y a tus hijos como debe ser, pues entonces estás listo para servirle a Dios. El liderazgo es influenciar, transmitir, cuidar, animar y formar a otras personas hasta hacer de ellos siervos y siervas de Dios para su propósito. Consiste en que eres formado para formar a otros, en pocas palabras. Pero dentro de esa formación tienes tú que influenciar, tienes que transmitir a las personas, tienes que cuidarlas, tienes que animarlas, tienes que ministrarlas también. En Hechos 13:47 dice: porque así nos los ha mandado el Señor. Te he puesto por luz de las naciones a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Dios nos ha puesto en nuestras vidas como luz para las naciones. Este mundo está lleno de tinieblas a causa del pecado. De ese tipo de tinieblas hablamos. Y nosotros, al aceptar el llamado de Dios, al dejarnos formar a través de un liderazgo donde aprendemos a transmitir, cuidar, animar e influenciar, Dios nos declara luz de este mundo. Porque solo cuando nosotros iluminamos con el mensaje de la palabra de Dios, la gente puede verse no solo a sí misma, sino ver el pecado, el cual ellos están siguiendo y los está llevando a una terrible condenación. Atender el llamado de Dios es salvar vidas. Nunca se olvide de eso. Si usted atiende a la voz de Dios y acepta el llamado de Dios, usted está salvando vidas. Nunca tema el llamado de Dios. Él te respaldará, te guiará y pondrá sus palabras en tu boca. Recuerda de que el Señor te está llamando. Ya no tengas temor. Abandónate en los brazos de Dios y sabrás que es lo más hermoso que te haya pasado en toda tu vida. Gracias y que Dios te bendiga.